Buenas noches a todos. Vamos a iniciar justamente la sesión del día 3 en esta semana en el tema de redacción jurídica. Estamos esperando que se conecten las personas, sobre todo pues agradecerles su puntualidad, estar muy pendientes de la actividad y que me vayan confirmando, por favor, si me escuchan y se ve bien. Estamos tratando cada día de mejorar justamente sobre todo la transmisión, que no se vaya a cortar y que todas las personas puedan participar muy activamente de todos estos talleres y actividades que estamos haciendo, además para hacerla bastante diferente. Entonces, por favor, los que van llegando me van confirmando si se escucha bien, si tenemos buen audio, buen video, si no se está cortando, y si es así, para poder iniciar justamente la temática del día de hoy. Estoy pendiente de ustedes, entonces. Saludos desde Ecuador. Por acá nos están saludando. Gracias. María Beatriz, que nos saluda desde Ecuador. ¿Nos escuchas bien, cierto? Zacatecas. Se escucha perfectamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Leopoldo y Laura, justamente que están ahí tan pendientes y bueno, que ya van llegando con toda esta temática. Bueno, yo creo que es el momento justamente, las personas que van llegando me pueden hacer también algunas preguntas para ir completando, así para que iniciemos justamente como la sesión de ayer. Estoy encantado, no se imaginan cuánto, de haber recibido también otra vez varias preguntas y sugerencias de aclaraciones que son bastante útiles. Yo creo que hemos tratado de plantear un módulo un poco muy diferente, un poco más activo, también para que tengamos la oportunidad justamente de que conversemos y dialoguemos sobre las temáticas de investigación, que como les he dicho desde el primer día, uno da cierto tipo de recetas, pero evidentemente es una construcción que uno va efectuando de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias. Lo único es que evidentemente tiene que saber por lo menos que existen esas recetas, ¿no? Y que existen esas diferencias. Entonces, bueno, mientras van llegando las personas y si quieren ir complementando las preguntas que me hicieron, que me mandaron, estaría bastante complacido con ustedes para que podamos charlar ahí. Traté de recopilar, fueron un montón de preguntas. Incluso quiero agradecer a colegas de Ecuador que me mandaron sentencias, y no solamente sentencias, sino me mandaron escritos de ellos, presentaciones de acciones y de colegas para que las revisáramos. Me voy a tomar el tiempo, incluso vamos a buscar la manera, si sea quitándole nombres a esos documentos para que los podamos compartir y podamos discutir entre todos y qué observaciones podemos retroalimentar, ¿no? Entonces, pues, importante que empecemos con esa dinámica. Mientras van llegando y así que vamos hablando, vamos aprovechando entonces el tiempo, hacemos una pequeña recopilación. Les recuerdo que estamos justamente en la parte final de ese curso sobre argumentación y redacción jurídica. Me toca muy felizmente este módulo justamente sobre redacción jurídica y hemos justamente estructurado este módulo de una forma distinta. Ya les comentaba que íbamos a estructurarlo a través de esas 6 preguntas básicas que generalmente se hacen incluso cuando yo voy a redactar y están vinculadas esas preguntas básicas con el qué, con el quién, con el por qué, también digamos como el cómo, el dónde, el cuándo, ¿sí? Que son preguntas que yo creo que nosotros no podemos olvidar justamente en este tema de la redacción y cuando vamos a ir postulando cada uno de los elementos que nos generan. Pues bueno, en la primera sesión hablamos del qué, asuntos sobre lo que escribimos según el texto, ¿sí? Los asuntos sobre los que escribimos según el texto, nos centramos justamente en las clasificaciones de los textos, cómo redactar hechos jurídicos, las diferencias con las valoraciones o las consideraciones, que seguramente vamos a tener su momento para profundizar sobre ello, pasando justamente por los elementos de la justificación y la novedad, que es lo importante dentro de un artículo o dentro de un texto,
o cómo garantizar, digamos, aspectos novedosos en su presentación, que ahí tiene que ver, volvieron a llegarme preguntas sobre esa primera tema de la novedad, cómo aplicarlo en los textos normativos propiamente dicho, ¿no? Entonces, sobre todo en sentencias, aplicarlo justamente también en las demandas y en otros textos. Entonces, seguramente vamos a tener la oportunidad de charlarlo el día de hoy, cómo justamente son importantes ese tema de novedad, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue lo que nosotros nos encargamos de ver la primera sesión, todo el qué, los asuntos sobre que escribimos a partir de los textos, ¿sí? Las clasificaciones de los textos, dimos algunas ideas de cómo plantear los problemas de investigación, las preguntas, las hipótesis, y después caímos a ese quién o quiénes, los sujetos los sujetos de la comunicación jurídica, donde nos metimos en un tema muy arduo, muy, muy arduo. Yo creo que si me permiten resumir la sesión de ayer, esa sesión donde compartimos varios tipos de temáticas, está muy vinculada con la noción de interpretación y los usos de la interpretación. Pero la interpretación no como normalmente nosotros los juristas la hemos reconocido, sino incluso la interpretación desde el ámbito de la hermenéutica, de los ámbitos del lingüístico, los ámbitos semióticos, y cuál es la importancia del contexto en los parámetros interpretativos y en los parámetros para aplicar. De ahí que justamente, y vamos a ver que varias de las preguntas que me llegaron fueron sobre, otra vez, derecho comparado y legislación comparada. Vimos quiénes eran los sujetos, vimos la importancia justamente, digamos, de esa diferenciación entre entender, comprender e interpretar. Y por supuesto, yo les sugería que hiciéramos, que trabajáramos un mapa de empatía cuando nosotros vamos a empezar a escribir, sobre todo porque puede impactar, puede generar innovación en los trabajos que nosotros hagamos, que si bien somos bastante complejos con la intención de innovar porque tenemos algunos riesgos justamente que se nos queden por fuera algunos elementos, puede ser bastante útil. Pensando en que nosotros como abogados tenemos un público el que escribimos, tenemos a unas personas a las que atendemos, prestamos unos servicios de carácter jurídico y por supuesto todas las personas por su contexto, por su vida, por sus estudios, por sus inclinaciones, van a entender de manera distinta o más bien van a interpretar de manera distinta el texto normativo y lo que yo tengo que hacer sobre todo es cómo hacer ese producto normativo, ese producto jurídico. Yo creo que, por ejemplo, ese mapa de empatía, y anoche me quedé pensando mucho, cómo sería de útil la utilización de ese mapa de empatía en la generación de proyectos legislativos, para ver cuáles son las posibles resecciones que van a tener las personas y las temáticas de cada una de ellas. Entonces, entiendo que ya les compartieron el mapa de empatía, incluso también ayer estuve mostrando algunos textos que fueron bastante interesantes de los que presentamos acá, me pidieron las portadas y las referencias, les mandé la imagen, estoy tratando de recopilar a ver cuáles puedo conseguir en PDF para que puedan tenerlos también. Entonces, pues nada, espero que también se los puedan disfrutar esos textos y esas recomendaciones que nosotros hacemos, que entiendo que les ha gustado bastante y que vamos a ver un par de recomendaciones adicionales en esa temática. Pues bien, en toda esa dinámica que tuvimos en la clase de ayer, de los sujetos de la comunicación jurídica, ¿sí? El quién y el quiénes, para quién escribo, digamos, entonces justamente ahora nos vamos a ocupar, en esta tercera sesión, nos vamos a preguntar por la finalidad y la causalidad, perdón, la finalidad y la causa de los textos normativos, de lo que voy a escribir. Y entonces acá, el día de hoy, mientras van llegando las demás personas, vamos a hablar de algunas diferencias entre las distintas producciones o productos que generamos los abogados, desde los artículos investigativos hasta los propios libros y, por supuesto, algunas disposiciones que son realmente vitales en sus finalidades y cómo estructurarlas. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo de hoy. Espero que justamente podamos completar toda esa temática y que vayan saliendo algunas temáticas adicionales. Pero, al igual como ha traído bastante interés las recomendaciones de libros, y creo que esto es bastante importante, esas recomendaciones de los libros
que también les pido, por favor, no solamente mándenme preguntas, recomendaciones de libros para compartirlos con los demás compañeros, que pueden ser bastante útiles. La última vez me recomendaron autores, por ejemplo, del tridimensionalismo de Perú, que a veces no lo conocen todas las personas y es bueno poner a disposición para que conozcamos todo lo que se está produciendo en nuestros países, incluso artículos propios de las personas que están escribiendo, para que podamos hacer, digamos, ese compartir de libros o sugerencias de libros, y bueno, y vamos haciendo una gran biblioteca que también es importante. Hay muchos autores. Entonces, si les parece, yo creo que podemos empezar a recomendando justamente los libros de literatura, que puede ser un aspecto importante. Y después vamos y respondo a las preguntas y aclaraciones que me solicitaron entre ayer y hoy. Sobre todo los libros de literatura en esa dinámica que si uno no lee, pues no va a aprender a redactar, y que esos libros de literatura pueden ser bastante útiles. Ayer hablábamos mucho sobre los libros de diálogos, y alguien me preguntaba si podía pensar en un libro que tuviera que ver, digamos, con una forma de expediente. Además de que recibí un regaño de mis colegas colombianos, que mostré muchos libros de literatura, pero no mostré libros de literatura colombiana. Pues bueno, igual hay que mostrar de todo, de todas partes también. Lamentablemente no nos dará el tiempo. Me faltan también, ayer mostré algo de Perú, algo de Argentina. Espero que podamos mostrar también algo de Ecuador, algo de Paraguay, de Honduras, de Panamá, porque sé que tienen una literatura muy interesante. Pero hoy, cuando me preguntaron justamente, digamos, esa dinámica del expediente, a mí se me venía en la cabeza para ver esa recopilación de historias y narrativas, ¿sí? Dos libros. Un libro para reivindicarme con los compañeros colombianos, de un autor colombiano. Incluso creo que cuando pienso en expedientes, de un expediente jurídico, se me vino mucho a la cabeza este libro, también por lo extenso que se puede ver. Es un libro bastante extenso en su número de páginas, ¿sí? Y se llama Cartas Cruzadas, de Darío Jaramillo Agudelo. Darío Jaramillo Agudelo. Es un autor colombiano muy, muy bueno, la verdad. También tiene una dinámica muy similar, digamos, a Pudor, el libro que recomendaba ayer de Santiago Roncagliolo y que creo que les llegó la imagen, donde son, justamente su nombre lo dice, son cartas, a veces en comunicación o a veces cartas propias, lo que uno llamaría como diarios de las personas contando siempre una historia en común. Entonces, esa historia en común bastante interesante, digamos, en el desarrollo para el manejo de expedientes. Este es muy, muy bueno, muy bueno. Por acá me están recomendando libros también. Ahora justamente damos la oportunidad para que nos cuenten eso. Entonces, este literario muy recomendado. Y por supuesto, en esa dinámica de múltiples historias y de recolectar, digamos, en muy términos jurídicos, la verdad jurídica, que no se me vaya a olvidar, La verdad y la forma jurídicas de Foucault, buenísimo, ese se consigue por internet, ahora mismo lo busco y se los paso, ¿sí? En esa dinámica de libros contados, digamos, como distintas perspectivas y que pueden ser muy vinculados para el expediente, un libro bellísimo que se llama La mujer justa, de Sundar Marai. Es un libro increíble, es básicamente la historia de tres personas y contada por tres historias, dos mujeres y un hombre. Bastante interesante, es un libro que se ve a veces extenso, pero se consume muy, muy rápido por lo bueno que es la narrativa, la buena narrativa que produce justamente este autor. Perdónenme un segundo que quiero compartirles este libro, que justamente hablando con ustedes creo que es imposible no compartirlo. De esa recopilación de las verdades jurídicas. Lo puedo compartir por acá, para que lo tengan a disposición. Sobre todo a las personas que le encanta el derecho procesal, ver esas configuraciones y sobre todo Foucault tiene una metodología bastante interesante que son las genealogías. Muy recomendado, que también nos lleva a pensar mucho en el contexto, en lo interpretativo
en los desarrollos culturales, no pensar que, por ejemplo, constitución significa todo en los mismos lugares, que nosotros siempre lo decimos, sí, el derecho es mutable, es relativo, es violable como características básicas, pero cuando lo vamos a aplicar o cuando vamos a explicar el derecho, siempre terminamos explicando como si fuera todo un fenómeno generalizado. Entonces también marca mucho esa historia sobre los aspectos. Y bueno, y por supuesto, a ver, hay otros dos libros, quizás después dejo este, Rubén Fonseca, también un poco de novela policíaca que puede ser bastante apasionante para los estudiantes, para incluso los que dicen no, no me gusta tanto la literatura, me gusta más leer cosas de derecho, pues las novelas policíacas yo siempre les recomendaba que terminan siendo a veces muy fáciles de asimilar y pueden llevar justamente a nuestros estudiantes en un momento determinado a enamorarse de la literatura y conseguir un autor que pueda ser bastante bueno. Entonces, pues sin duda, Rubén Fonseca se los recomiendo mucho. Este libro de este mundo prostituto y vano, solo quise un cigarro entre mi mano. Un libro bellísimo, además premio Juan Rulfo en el año 2003. Corto y bastante bueno, digamos, en esa dinámica. Y también recibí una recomendación que me hicieron, que me gustó bastante, que me preguntaron otra vez sobre pedagogía y sobre la enseñanza del derecho, cómo puede ser bastante útil desde una perspectiva, una teoría crítica. Recuerden que cuando nosotros hablamos de teoría crítica, hay muchas versiones de la teoría crítica. Por ejemplo, la teoría crítica de Foucault no es exactamente la misma de Habermas, tampoco es la misma de Adorno y por supuesto no es igual a la teoría crítica norteamericana. Y por supuesto, si nosotros vamos a hablar de teoría crítica norteamericana, no se nos puede quedar por fuera un autor como Duncan Kennedy, y este es un libro muy interesante, digamos, desde esa postura de la teoría crítica, que siempre caemos en Duncan Kennedy en la crítica legal Estado, pero este texto yo creo que desarrolla, digamos, esa versión más sobre cómo, aunque no creamos, evidentemente el derecho tiene unas finalidades en la enseñanza y que tienen que ser planteadas también como tema de discusión. La enseñanza del derecho. A ver si se ve por acá. ¿Sí? De Duncan Kennedy. También bastante recomendado a todas las personas que les interesa este tema de la pedagogía y sobre todo que ahora está bastante vinculado. Sí, estoy tratando de compartir los datos de los libros, incluso estoy tratando de tomar fotografías o mandarles imágenes para que tengan en disposición los textos y que puedan justamente eso, y prometo, ya había hablado estoy tratando de recopilar que algunos textos se los he mandado para acá, pero para que no tengan problema, al final del curso, al igual que todas las diapositivas que tenía montadas y las que estoy estructurando de acuerdo a las preguntas que están haciendo, se las voy a poner en su conocimiento y en su facilidad para que puedan utilizarlas de manera posterior y todos los que tengan en PDF. El de Duncan Kennedy me está preguntando la editorial es Siglo XXI Editores. Algunos se podrán descargar en PDF. Incluso ayer fue fantástico porque algunas personas de una vez vieron algunos libros y pusieron ahí los PDFs descargados. Entonces nos facilitan cuando no los tenemos siempre a mano. Los que tenga a mano en PDF se los pasaré o las partes que tenga para que justamente los puedan trabajar. Entonces, no se preocupen por esa parte y bueno, para que sea más fácil y no se pongan a anotar en este momento los nombres de los libros, además porque puede ser bastante complejo. Yo estoy tratando de mandar también las fotos o la imagen del libro para que después lo puedan buscar en PDF y los que yo tenga en PDF se los pondré a su disposición. Bueno, ahora sí tenemos, ya nos acompañan un número bastante considerable las personas, supongo que ya están llegando a casa, ya están saliendo de sus trabajos, los que justamente, como en nuestro país, en Colombia, que estamos desde Colombia, justamente transmitiendo las clases de esta semana, pues seguramente esperaría que estuvieran en sus casas, con mucho teletrabajo y tratando justamente de evitar contagiarse con esta enfermedad que estamos sufriendo en el contexto latinoamericano y mucha fuerza para todas las personas de Latinoamérica y del mundo, justamente que estamos sufriendo esta pandemia y sobre todo cuidar y pensar mucho en el otro, la solidaridad tan importante también, digamos, en esa dinámica.
de pronto nos da tiempo, incluso hoy en el caso colombiano se dicta un estado de excepción, un estado de emergencia. Es muy posible que veamos un poco sobre esas reglamentaciones de estado de emergencia o haciendo alusión sobre la forma de escritura que tienen estos documentos, para que veamos también algunos aspectos que son importantes. Bueno, otra vez bienvenidos a todos y a todas. Espero que podamos seguir trabajando con esta temática. Ya les decía, después de esas primeras recomendaciones de textos, vamos a charlar un poco sobre algunas preguntas y aclaraciones que me hicieron. La primera que vi y que justamente me llamó mucho la atención, me consultaban lo siguiente: si se pide sencillez y claridad en los textos jurídicos, ¿cuál es la razón, sobre todo de las universidades, de pedirnos páginas mínimas a los trabajos que estamos haciendo? ¿Sí? Vuelvo y repito la pregunta o lo que me solicitaban de aclarar, que si se pide sencillez y claridad en la redacción jurídica, en los textos jurídicos, ¿cuál es la razón de que las universidades, sobre todo, nos pidan páginas mínimas? Pues acá yo creo que también, digamos, juegan varios tipos de papeles y varias cosas que son importantes. En ocasiones, también, digamos, el pedir las páginas mínimas o pedir un número de páginas en los trabajos, sobre todo vamos a ver un poquito más adelante esa diferencia entre monografías, trabajos de fin de curso, tesis, tesinas, ¿sí? Generalmente ahí es donde muchas veces nos ponen unas páginas mínimas, puede tener, digamos, una doble intención. La primera es para darnos un parámetro de profundidad sobre el trabajo, ¿sí? Un parámetro de profundidad sobre el trabajo. Cuando hablo un parámetro de profundidad del trabajo, es que, claro, lo primero que generalmente se le hace, o generalmente lo que se hace cuando uno va a hacer un trabajo como una monografía, una tesis, una tesina o un trabajo de fin de curso, ¿sí? Es decirle a la persona que delimite la temática, Y entonces, al delimitar la temática y hacer una buena delimitación de la temática, tanto en lo espacial, en lo temporal, también en las fuentes donde va a extraer la información, ¿sí? Entonces, cuando yo termino dándole un número de páginas mínimas, también tiene la intención de que profundice sobre esa temática, ¿sí? Porque generalmente no sucede que cuando nosotros empezamos a investigar un tema o empezamos a desarrollar un tema, tenemos siempre la intención de decir que nadie ha escrito sobre el tema, ¿sí? O que no hay bibliografía sobre el tema. Y entonces, como tenemos esa intención, empezamos a angustiarnos por llenar páginas como tal. Pero lo que puede pasar es que encontrarnos en un escenario donde realmente sí han escrito sobre el tema, pero yo no conozco. Porque puede ser que en mi país no hayan escrito sobre el tema, pero no quiere decir que en otro tipo de literatura sí lo hayan escrito. Entonces, claro, en unos aspectos que son bastante importantes, cuando nos ponen unas páginas mínimas es con la intención de que se profundice. Y llamativamente también lo he visto, digamos, cuando uno redacta un reglamento de trabajos de grado en las universidades, también lo he visto con la finalidad de cortar que los estudiantes se expandan y se expandan y se expandan. Claro, en muchas universidades, y seguramente ustedes me pueden contar las experiencias, ¿sí? Tenemos estudiantes que van a hacer un trabajo, por decir algo, de pregrado o de grado, dependiendo justamente cómo se denomine en cada uno de nuestros países, cuando van a hacer ese trabajo final para acceder al título de abogados, ¿sí? Vamos a encontrar trabajos de 200 páginas, 300. Alguna vez encontré un trabajo, tuve que leer en pregrado de 400 páginas y yo decía, de por sí fue un esfuerzo excesivo del estudiante, que no necesariamente quiere decir que esté mal, ¿sí? Pero que también uno tendría que valorarlo en el punto de en qué nivel está, en cuál es el desarrollo que pretende hacer. De ahí tan importante justamente esta sesión que vamos a tener y que estamos teniendo el día de hoy, preguntarnos la finalidad. ¿Para qué escribo? ¿Cuál es la intención? Y claro, cuando uno hace un trabajo, eso me sirve para la diferenciación que vamos a hacer un poco más adelante, ¿sí? Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en una monografía,
en casi todo el contexto latinoamericano. Después les cuento una experiencia que me llamó mucho la atención, pero casi en el contexto latinoamericano, cuando nosotros hablamos de monografía, es un trabajo incluso en extensión mucho más corto que una tesis o una tesina, ¿sí? Es el trabajo explorativo y descriptivo, generalmente bibliográfico, sobre un solo tema, un tema que está totalmente delimitado. Entonces, claro, logrando esa delimitación, las páginas no van a ser tantos y voy a evitar que el estudiante termine haciendo 400 páginas y que haga un esfuerzo que no es necesario y que no se vaya a graduar. Lamentablemente, también es cierto que en muchas ocasiones lo que se ha pretendido, digamos, con esas páginas es también quitar investigación, pero eso también depende de las universidades en las que estemos. Algunas universidades, por ejemplo, pueden tener 1, 2 clases de metodología. He visto universidades que tienen 4 clases de metodología de investigación en pregrado. Entonces, hay que tener mucho cuidado, digamos, con eso. Entonces, sí hay que preguntarse la finalidad, hacia quién va escrito, qué quiero hacer, y mejorar la delimitación para que ese número de páginas no sea, digamos, como un drama, ¿sí? Lo que uno ve comúnmente, y yo lo he visto en muchas ocasiones, ¿sí? A veces le dicen a los estudiantes que su artículo, pensemos en un artículo de investigación que generalmente va a unas 25 páginas, ¿sí? Que el estudiante o la persona, el investigador, le dicen 25 páginas y entonces está angustiado de cómo sintetizar tanto para meterla en las 25 páginas, ¿sí? Y esa capacidad de síntesis, yo lo aseguro de la siguiente manera, está totalmente vinculada a mi capacidad de delimitar la pregunta de investigación. Entre más delimitada esté, eso quiere decir que yo tengo que centrarme en eso. Y lo otro que suele pasar, que cuando uno le dice a un estudiante tiene 25, 30 páginas para entregar un trabajo, yo he tenido estudiantes a los que he dirigido que llegan como casi con una tragedia existencial, diciendo que cómo van a tener 25 páginas, que de dónde sacan 25 páginas, que de dónde se estructuran esas 25 páginas. Cuando lleguemos a la clase de mañana, cuando hablemos del cómo, pues vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, si hacemos simplemente por conteo de páginas, no es un trabajo muy extenso. Solamente es organizarnos, porque la introducción puede tener una página, página y media. Después pasamos a un planteamiento del problema. Si es un artículo de investigación que pueden ser 3 páginas a 5 páginas, ahí ya llevaríamos casi 6 páginas como tal, o casi 7 páginas, ¿sí? Y son 30 páginas solamente sin contar bibliografía, quiere decir que ya estamos por la tercera parte, y ni siquiera hemos contado ni metodología, ni hemos mostrado los resultados, ni hemos presentado el marco conceptual, y menos las conclusiones. Entonces, al final pueden ser bastante cortas como tal. Ahora, ¿qué tan bueno sea el trabajo y qué tan largo tenga que ser? Yo creo que la amplitud de hojas no es necesariamente equivalente a la amplitud del trabajo. Perdón, la amplitud de hojas no es equivalente a la calidad del trabajo, no es necesariamente equivalente, ¿sí? Hay trabajos muy buenos, muy cortos, ¿sí? Como hay trabajos muy largos que no podrían justamente estar desarrollados sobre la temática. Pero igual, creo que también el problema que nos pasa a los investigadores cuando terminamos escribiendo de más es que se nos desborda la temática por no haber hecho una buena delimitación. Por eso creo que mientras uno no tenga una pregunta de investigación, no haya leído previamente, es muy, muy difícil hacer un buen trabajo y desarrollar un trabajo, ¿no? Bueno, esa fue la primera aclaración que me pidieron que hiciera, el porqué de las universidades. Yo no creo que esté mal, la pregunta es con qué intención se tiene, y yo creo que tampoco uno debería tomárselo que las universidades nos pidan un número de páginas, uno no debería tomarlo con angustia, sino más bien pensando en cómo estructurar y cómo tener, digamos, una lógica sobre eso. Es como cuando a uno le dicen, tienes 5 minutos para hablar o 3 minutos para hablar, uno como que organiza mejor sus argumentos, entonces puede ser también una herramienta pedagógica. Y bueno, yo no he visto, por lo menos, en las universidades, si lo hay, me cuentan, pero que vayan a rechazar un trabajo porque no tiene un número de páginas. De pronto, porque las páginas que hizo no tienen la profundidad necesaria, es otra cosa, ¿sí? Y de ahí también importante la capacidad que tengo de establecer los verbos rectores de mis objetivos,
¿sí? Porque claramente, dependiendo justamente del verbo rector, también implica la profundidad y el compromiso que yo tomo. Si me permiten, si tuviera que dar una conclusión de todo el curso al tercer día, que ya implícitamente la he hecho, es tener muy en cuenta el lenguaje, ¿sí? Tener muy en cuenta el lenguaje, lo que estamos diciendo, porque al final el escrito nos está comprometiendo a nosotros, ¿sí? Lo que escribimos, las palabras que utilizamos nos comprometen. Y sobre todo, me da muchas ganas de hablarlo, pero simplemente lo voy a decir de esta manera, creo que no lo he tocado y quiero tocarlo justamente el día de mañana. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los abogados, nos encanta utilizar en todos nuestros trabajos investigativos, en todos nuestros textos, la palabra analizar, pero creo que realmente no entendemos muy bien. Sí, justamente no entendemos muy bien o no asumimos, más bien, no porque no entendamos, no asumimos realmente el compromiso que tiene que ver con analizar. Y bueno, sí mirar justamente ese número de páginas importante y lo vamos a tocar acá y esperar justamente ver cómo pueden afectar en algunos ámbitos. Porque, por ejemplo, de una vez les aviso, Carolina nos cuenta que los trabajos se realizan de acuerdo al número de páginas. Sí, efectivamente, por ejemplo, si ustedes van a buscar la definición entre diferencia entre tesis y tesina, incluso por el término tesina es mucho más, menos extensa que una tesis. Entonces, eso es lo que va a pasar. Sí, los materiales los vamos a poner justamente en la página. Bueno, la segunda pregunta y aclaración que me hicieron, que y es que si solo se debe publicar en revistas Scopus, que estén en la base de indexación Scopus, la respuesta es claramente no. O sea, no se debe publicar solo y exclusivamente en revistas Scopus. Hoy les voy a explicar, digamos, también cuál es el problema que tienen las revistas Scopus en ese término de redacción, que no es término de redacción, sino también, digamos, cuál es el impacto que voy a generar con mi redacción. Entonces, ahí preguntarnos qué tan conveniente es en un momento determinado publicar en una revista Scopus. Lo que yo les dije de las revistas Scopus es que en muchas universidades y en muchos países, yo sé que por ejemplo algunos países todavía no lo tienen muy en cuenta, no lo han manejado y no lo han trabajado mucho, no les interesa, por ejemplo, las bases de indexación Scopus, que además que nos pidan a nosotros los abogados publicaciones en revistas Scopus, que son bastante reducidas. Ya les contaba que, por ejemplo, en Latinoamérica no hay muchas revistas Scopus, en español por lo menos, justamente. ¿Sí? Y que además de eso, que nos pidan, digamos, a nosotros abogados publicar ahí, tenemos el problema es que Scopus fue pensado como una base de indexación para ciencias naturales. Entonces nos están pidiendo que cumplamos algunos criterios, las revistas de ciencias jurídicas, de ciencias naturales, y entonces eso hace que también esté un poco ahí. Pero que también es cierto que si yo publico en una revista Scopus, en algunos países las universidades y centros de investigación le pagan a los investigadores justamente por publicación en esas revistas mucho más que en otras revistas. Entonces, si ustedes no tienen justamente esa necesidad de publicar en revistas Scopus, pues evidentemente no. Pero incluso teniendo la necesidad de publicar en revistas Scopus, yo me lo pensaría dependiendo del país, depende de la necesidad, dependiendo incluso de la temática. Incluso de la temática. Cuando ustedes mandan a un proceso editorial de una revista Scopus, ¿sí? Y sobre todo en derecho, existiendo tan pocas, ¿sí? Bien rankeadas justamente en Scopus, van a tener que ustedes mandan un artículo, por decir algo, hoy, ¿sí? Que estamos en marzo 18, ese artículo posiblemente vaya a ser publicado, posiblemente en marzo, ¿sí? O más bien en la edición que saldría en el primer semestre, pero 2022, ni siquiera 2021, porque tienen tanto acogida a las revistas Scopus y le interesa tanto a las personas publicar en esas revistas Scopus porque tienen más visualización, porque se supone que son más citadas, ¿sí? Que lo que va a pasar en un momento determinado es que si yo tengo un tema casual, actual, ¿sí? Puede ser que para 2022 ya ese tema no tenga ninguna importancia, ¿sí? O que ya se haya resuelto y pierda justamente la relevancia que iba a tener mi artículo si sale un poco más temprano. Entonces, por eso ayer yo les decía,
revisen en esta base de datos de Simago lo de las revistas Scopus, pero MIAR les permite ver otros tipos de bases de indexación y profundizar sobre todo también en cuál es la idea que yo tengo en publicar, qué es lo que quiero publicar, ¿sí? Cuál es el público que quiero y cuál es mi finalidad, que es lo importante justamente en este ámbito. Sin duda, para nosotros los abogados, Latindex es muy buena base de indexación, tiene mucha acogida en los países latinoamericanos, la revisa mucho Cielo, Redalit y Dialnet. Esas son las bases que yo creo que por lo menos en Derecho y en Ciencias Sociales son muy utilizadas, que tienen muy buena acogida como tal, pero si uno puede publicar en Scopus, si le da el tiempo, las ganas de esperar y sí, evidentemente no teniendo la necesidad, pues también puede hacerlo. Yo escogería, por ejemplo, también, digamos, una intención bastante interesante y es una estrategia que puede ser bastante útil también. Cuando publicar en revistas Scopus, ¿sí? Mandar artículos en revistas Scopus y mientras sale el artículo en revistas Scopus, estar publicando en otras revistas que de pronto no tengan un tiempo tan extenso en su publicación. Con eso también a las personas que son investigadores les puede ser bastante útil y es seguir siendo, sí, siendo vigente, que yo creo que eso también es importante. Si yo espero que puede ser que yo publique 2 o 3 artículos en el año en Scopus, muy bien, pero si salen cada tiempo, entonces bastante complicado. Entonces, cuando las universidades piden Scopus, muchas veces yo les digo, pues mire, publiquen en Scopus, traten de publicar en Scopus, ¿sí? Y mandar un artículo en Scopus, pero también ser vigentes a través de otros tipos de publicaciones, otros tipos de bases de indexación que son muy buenas, tienen muy buena difusión y les puede servir bastante bien. Entonces, eso puede ser una noción bastante interesante. La otra estrategia, pero eso es casi un juego de lotería, perdón por decirlo tan coloquialmente, pero yo creo que es así, y es publicar en revistas que aún no están indexadas, en revistas que no están indexadas, pero tienen pretensión de indexación. Una revista nueva, ¿sí? Una revista nueva necesita un tiempo incluso para cualquier tipo de base de indexación, ¿sí? De producción para poder ser incluida. Las bases de indexación piden no solamente requisitos formales. Quisiera compartir con ustedes, alguna vez hicimos justamente un rastreo en las diferentes bases de indexación que pedían y encontrábamos que algunos piden hasta 65 requisitos formales. Y a veces, y como ellos son formatos de sí o no, no depende, sino sí o no, entonces son bastante estrictos. Una de las cosas que me parecía bastante extraordinaria cuando hicimos ese estudio, y es que una revista, por ejemplo, solicita que tenga el número telefónico, ¿sí? Del centro que publica la revista. Entonces uno dice, está bien, el número telefónico, pero si el número telefónico, a pesar de que diga que es en una ciudad en específico, ¿sí? Si el número telefónico no tiene el indicativo, ya lo valoran como si no tuviera número telefónico. Entonces, claro, si tengo que cumplir un mínimo de requisitos, se me fue por ese trabajo, entonces, que es mínimo, es muy pequeño, pero ya voy perdiendo requisitos para las bases de indexación. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la recomendación que yo les decía? Hay revistas nuevas que uno, por las políticas editoriales, por la forma de organización, incluso por los comités que los dirigen, ¿sí? Uno sabe que van a ser indexadas fácilmente en ciertas bases de indexación. Y a veces publicar en esas revistas nuevas, digo que es una lotería porque puede ser que no las indexen rápidamente, ¿sí? Pero si las indexan, generalmente la indexación empieza a contar por lo menos 2 números atrás, dependiendo de la base. Entonces, claro, si yo me doy cuenta que es una revista nueva y que puede ser indexada posteriormente porque cumple los requisitos, entonces yo podría mandar ahí porque cuando la indexen, ellos no presentan el último número, ellos presentan unos números hacia atrás e indexan también de manera retroactiva. Entonces, esa es la ventaja. Pero tiene que ser en un tiempo corto la indexación porque no se indexan desde el número 1 siempre, sino desde ciertos números que se generan. Entonces, sí, eso yo creo que, digamos, es muy, muy, muy importante que lo tengan en cuenta como estrategia. Mire, a veces hay revistas nuevas que uno conoce ya las personas, que incluso los comités editoriales y eso, y uno dice, esta revista va para indexación. ¿Cuál es el problema? Que a veces uno dice, no lo va a publicar en este momento acá. Y resulta que
llamas 2 números después para preguntar si puedes publicar y ya te dicen que tienen 2 años de espera. Es una lotería, pero uno tiene que jugársela ahí. Ojo, eso sí es importante. Las revistas las indexan no siempre por los autores que publican ahí, ¿sí? No siempre por los autores que publican ahí. Generalmente las revistas terminan indexándolas por el número de artículos de carácter científico que aparecen. Y a veces las revistas, para llamar la atención de los nuevos autores, entonces publican de autores muy conocidos, a pesar de que no sean artículos científicos, llaman la atención, empiezan a conseguir artículos científicos y después logran indexarse. Pero no siempre, porque a veces algunas personas, pero ¿cómo me van a decir que esta revista no está indexada y publica, no sé, por decir algo, Ferrajoli, Zaffaroni, no sé, Gómez Canotiño, bueno, que publicó hasta Kelsen y no está indexada? Sí, porque es que las bases de indexación piden algunas cosas que son demasiado formales en ocasiones y pues no lo logran. Y a veces también eso es cierto. Yo cuando monto una revista, la pregunta mía es, ¿quiero que esté indexada o no quiero que esté indexada? En algunos países apuestan a que no esté indexada porque no es su intención y depende del público al que se dirigen. De ahí que nosotros, cuando vamos a publicar, cuando vamos a redactar, sí, tan importante es saber para quién redactamos, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos? Pero no estoy hablando solamente de normas de autor. Las normas de autor de casi todas las revistas son iguales. Citar en APA, no mayor de número de tantos caracteres, no poner, por decir algo, que el trabajo sea inédito, entre otras. Eso es casi igual. Quizás lo más importante es buscar dentro de la revista a qué público se dirige, cuál es el comité, cuáles son las citaciones, cuáles son las entradas a la revista para saber qué tan útil va a ser justamente en mi periodo de difusión. Entonces, uno tiene que justamente tener, digamos, desarrollar como esa temática, ¿sí? Desarrollar como esa temática para que pueda ser bastante útil, ¿no? Damara, yo estoy de acuerdo, yo no exigiría. Yo creo que el número de páginas de, ¿sí? Y el número de páginas, cuando las piden las universidades, deberían pedirlas como referencia, no como obligación. Yo estoy de acuerdo con lo que estás señalando. Yo creo que la calidad no se mide justamente por el número de páginas que se tenga, pero sí puede ser, digamos, un parámetro por lo menos. Parámetro, no obligación, el número de páginas de lo que uno desarrolle. Uno no podría decir, hay autores, por ejemplo, de ciencias matemáticas, que sus tesis doctorales son 10 páginas, ¿sí? Claro, pero tiene que ver con la calidad, con la profundidad. Lo que hemos acostumbrado, y eso es cierto también, discúlpenme que sea tan sincero, y ahora cuando veamos esa diferencia entre tratado, manual, nos vamos a dar cuenta también, y es que nosotros en el derecho nos mal acostumbramos a pensar que entre más pesado sea el libro, entonces mejor calidad tiene. No siempre, ¿no? No siempre, no siempre. Entonces, eso sí, bastante vital. Bueno, creo que con eso también les dejo un poquito claro lo de las revistas Scopus. Seguramente vamos a seguir trabajando sobre este tema porque este tema, estas recomendaciones que uno da, no sé si hay alguien que esté editando revistas en este momento, pero seguramente nos pueden seguir dando recomendaciones sobre estos aspectos. A veces uno hace asesoría justamente para revistas que quieren ser editadas, y entonces lo único que hace uno es empezar a mirar, digamos, esos elementos formales porque es un poco más sencillo. Claro, el elemento de la calidad de los artículos, eso lo va a garantizar generalmente con los pares, o lo que nosotros llamamos doble ciego, que puede ser bastante útil, pero ahí tengo que saber escoger también a los pares. Eso también cuesta mucho en las revistas, eso sí. Yo creo que una de las cosas que puede ser también de estos cursos que nosotros desarrollamos en Latin Juris es cómo justamente eh, justamente un curso sobre cómo ser paracadémico y cómo ser evaluador, porque a veces tenemos eso. Sí, a mí también me gustan los libros extensos, yo escribo también a veces muy extenso, pero análisis profundos. Lo que pasa es que hay a veces libros muy extensos, ¿sí? Que no tienen análisis profundos, sino terminan llenando y llenando páginas. Y era lo que yo les decía ayer, si uno quiere justamente llenar páginas
todos los libros sobre constitucional, entonces pueden empezar con qué significaba la Constitución Romana y pues al final cuál va a ser el nivel de profundidad, simplemente porque lo cito desde el latín o porque voy a realmente ir a las fuentes primarias. Entonces, a eso es lo que me refiero. Yo creo que hay libros extensos de muy buen análisis y de muy buena profundidad, pero igual el poder de síntesis es un trabajo y de ahí justamente la capacidad que nosotros tengamos. Y sobre todo pensemos en muchas circunstancias, lo que yo les contaba justamente ayer, a veces hay frases que son muy profundas, que no tienen que ser súper extensas y que uno puede hacer justamente ese desarrollo. Entonces hay que trabajar el poder de síntesis y sí, estoy de acuerdo, sobre todo porque nosotros los abogados también nos acostumbramos en muchos ámbitos a escribir y a publicar en lugares donde nos permitían demasiada extensión. Y en los tiempos digitales, donde nos cohiben el número de caracteres y eso, también tenemos que impactar y tenemos que intervenir, ¿sí? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Ay, por allá están haciendo tesis doctoral en Salamanca. Sí, 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 es muy difícil, justamente, eh, es muy difícil y muy bien el ejemplo de las sentencias también, a veces impacta mucho más porque pues también con eso, a la persona que está haciendo su tesis en Salamanca perdí, creo que es Carolina, pues un saludo, sobre todo yo sé, hace 2 años, siempre pienso que fue hace poco porque uno sufre tanto la tesis doctoral que justamente creo que no se olvida. En este momento, sobre todo los que están haciendo tesis doctoral, disfrútensela, o más bien, padezcanla disfrutándola, porque yo creo que lo que es peor de la tesis doctoral no es hacerla, ni su trabajo, ni siquiera la sustentación, sino después de cuando uno termina la tesis doctoral y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago con, con el tiempo que estaba dedicando a mi tesis doctoral? Pero bueno, igual lo que necesiten para lo de la tesis doctoral y nos vayan contando de qué están trabajando. Y eso que en España, que también en España eran bastante dicientes con el número de páginas en ocasiones. Justamente eran de los que apoyaban totalmente en un momento que si una tesis no puede tener menos de 400 páginas. Ahora si uno entrega una tesis de 400 páginas y eso ya se van asustando en algunas universidades. Creo, y si tenemos compañeros de Argentina que están participando acá, nos podrán decir, pero tengo la ligera impresión que en Argentina sí son también muy discientes con un número de páginas para conseguir justamente esto, ¿no? Entonces también, Tatiana creo que hace una conclusión muy interesante, sí. Sobre todo la mayoría de abogados escriben en muchas áreas y no se profundizan en una área y eso también puede costar en algunos aspectos para hacer síntesis, ¿no? Bueno, respondo otra pregunta que me habían hecho por acá. ¿Es mejor no hacer derecho comparado? No, por favor, no me malentiendan. Eh, no me malentiendan, sí, no me malentiendan. Eh, no me malentiendan, por favor. Yo nunca dije que no se fuera a hacer derecho comparado, que no se fuera a hacer derecho comparado. Lo que dije es que era mejor hacerlo bien. Cuando uno lo va a hacer, es mejor hacerlo bien que hacerlo a medias, porque justamente nosotros nos pasa, y pensando un poco también, digamos, en esa dinámica de publicaciones, en muchas ocasiones uno no sabe si justamente la persona que está leyendo realmente es experto en derecho comparado y entonces va a ver una cosa media, entonces nos va a calificar peor, porque uno, sí, hago lo mejor posible y eso, pero si yo no lo puedo hacer completamente va a ser muy difícil. Eh, Yo no he querido subir las preguntas, no sé si están ahí. También yo he hablado justamente para lo de las preguntas con el fin de que y tengan las diapositivas y sobre todo para que se disfruten un poquito más sobre esto. Pero si quieren, entonces hoy mando lo que tenemos de diapositivas por lo menos hasta hoy y las vamos cambiando para que tengan las preguntas. Me excuso, vuelvo acá. Lo del derecho comparado. No es que, no sea, que sea mejor no hacer derecho comparado, es que si vamos a hacer derecho comparado, que lo hagamos bien, ¿sí? Y ahí reitero justamente lo que decían. Muchas veces escribimos en áreas que no es la nuestra, ¿sí? Como justamente Tatiana lo mencionaba. Y en el derecho comparado entonces puede ser bastante complejo, digamos, hacerlo. O en vez de decir, voy a hacer derecho comparado con 30 países, pues hágalo solamente con un país que tenga, digamos, condiciones más similares a la que usted está estudiando para que también tenga una razonabilidad mejor en la explicación, ¿sí?
porque también es lo que yo les decía, a veces con el derecho comparado tendemos a pensar que la comparación implica señalar cuál es mejor o peor, y no siempre se trata de eso, sino que las regulaciones son distintas y que pueden ser utilizadas de manera distinta dependiendo del contexto, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Yo creo que el derecho comparado sí es muy importante, sí, y puede ser muy importante para que las personas tomen decisiones, sobre todo legislativas. Yo estuve muy contento porque ayer me preguntaban mucho sobre proyectos de ley, la intervención de legislación comparada, derecho comparado en los proyectos de ley. Yo creo que sí es importante, ¿sí? Para que justamente también cuando, si voy a hacer, por ejemplo, una propuesta legislativa, utilizar el derecho comparado, no solamente legislación comparada, me puede ayudar a tratar de pronosticar o predecir con cierto margen justamente, digamos, la posibilidad que se pueda aplicar en nuestra sociedad de manera similar. Incluso ahí es donde uno podría pensarse un poco más lo de derecho comparado, porque hacer ahí legislación comparada, hay legislaciones que son muy buenas, pero jamás podrían ser aplicables en nuestros entornos, porque tenemos ideas y mentalidades distintas, igual que legislaciones que nosotros han funcionado, que si las llevamos a Europa no van a funcionar y no se van a aplicar, ¿sí? Porque son percepciones distintas, historias distintas, son contextos distintos. Ahí otra vez, ese artículo que les mandé hoy, bueno, es un libro de Foucault que puede ser muy interesante sobre la verdad y las formas jurídicas. A ver si lo puedo mandar otra vez acá para que lo puedan tener, y lo puedan bajar. Ah, mira, nos están confirmando que las preguntas ya están en Latin Juris en el blog, entonces ahí para que estén pendientes. Bueno, eso de derecho comparado. ¿Es más importante que me entiendan? Yo creo que es más importante, sí es más importante que me entiendan y que me comprendan lo que estoy haciendo, lo que estoy escribiendo, lo que estoy redactando. De ahí la claridad, la sencillez en el lenguaje, la capacidad de síntesis y sobre todo, digamos, preguntarme a quién va dirigido el texto que voy haciendo. ¿Por qué? Porque la interpretación generalmente es algo que no es tan fácil manejar con el receptor de la información, porque debo conocer muchos aspectos adicionales. Lo ideal sería que nos interpreten, ¿sí? Que hagan una interpretación lo más similar a lo que yo interpreté cuando mandé el mensaje, pero, por supuesto, mínimo que nos entiendan, ¿no? ¿Es mejor un sistema basado en el common law? No, yo no estoy tampoco partidario de eso. Sí, sí, yo creo que justamente el common law no es que sea más importante que los sistemas legislados, como yo no puedo considerar necesariamente que un sistema europeo sea más importante que un latinoamericano. Lo que son sistemas diferentes, tienen fallas igual los dos en algunos elementos, nos podemos retroalimentar, hacer ese aprendizaje como tal. Lo que sí es cierto, y ahí sí tendría que decirlo, y es que sobre todo, digamos, en términos constitucionales, nosotros cada vez más tomamos herramientas del common law, el precedente, líneas jurisprudenciales, que si de pronto en algunos países no era como tan diciente, ¿sí? Pues puede ser es bastante útil actualmente, entonces, entender el common law, cómo funciona para hacer una asimilación más fácil. Y sobre todo por una circunstancia, es que actualmente yo creo que nadie podría pensar que los derechos nacionales son exclusivos, sino tienen una relación con el derecho internacional. Y yo creo que el derecho internacional está tratando lo más cercano entre un sistema legislado y un sistema de common law en el derecho internacional, sin duda, es el common law. Alguien me va a decir, pero ahora se están fortaleciendo los tratados internacionales. Sí, pero tiene una tendencia y un pensamiento también desde el common law, desde la tradición, desde la costumbre, ¿sí? No hay necesariamente muchas veces codificaciones, pero sí sabemos que existen ius cogens y que justamente son normas imperativas y que por tanto no se pueden vulnerar a pesar de que no estén codificadas y que muchas vienen de la costumbre. Entonces yo creo que no podemos dejar de entender el common law, ya sea para entender cómo se racionalizan los sistemas actuales, pero tampoco podemos dejar, justamente porque existe un sistema internacional que tiene una estructura en algunos aspectos bastante similar. Entonces, eso puede ser muy útil también para nosotros. No negarnos, digamos, esa posibilidad,
y también entender por qué, por ejemplo, cada vez más son los tribunales los que citan, digamos, esos elementos, que también puede haber una razón política, y es que evidentemente a los tribunales les sirve más citar sentencias del common law o de sistemas del common law, porque allá el precedente tiene mayor fuerza que lo que eran nuestros sistemas anteriores, legislados casi puros, ¿sí? Y por último, es contraproducente hacer valoraciones de las preguntas y aclaraciones que me hicieron. Es contraproducente hacer valoraciones. Depende. Yo creo que eso depende muchísimo, ¿sí? Yo creo que también depende para quién, y por eso también dejé esa pregunta o esa aclaración en ese último lugar, no porque fuera menos o más importante, sino porque justamente me permite preguntarme la finalidad y la causa de lo que estoy escribiendo, ¿sí? Y las valoraciones en ocasiones son totalmente notorias y necesarias, totalmente necesarias, como en otras ocasiones no deberían existir o deberíamos evitarlas en lo más posible. En los hechos, cuando estoy narrando hechos, evidentemente las valoraciones deberían no estar ahí, ¿sí? Sobre todo no deberían estar ahí, pero que en unas consideraciones no puedan estar, es humanamente imposible como tal, ¿sí? Sobre todo en el ámbito de lo jurídico. Y bueno, y por ejemplo en la producción normativa, pensemos en un proyecto de iniciativa legislativa. La exposición de motivos termina siendo las valoraciones de unas circunstancias fácticas y unas circunstancias normativas de por qué la ley es viable, ¿sí? Es conveniente y además es acorde al sistema. Entonces son valoraciones las que tengo que hacer en las exposiciones de motivos. Lo que pasa es que justamente también depende del tipo de valoraciones y que las valoraciones deben ser sustentadas. Y en el fondo también lo que nosotros hacemos, uno podría llegar y decir que, digamos, los cambios estructurales que ha tenido, digamos, el Estado legal, al Estado constitucional, y ahora algunos autores estamos hablando del Estado convencional de derecho, tiene que ver con ese parámetro, esas delimitaciones que nosotros hacíamos. Antes pensábamos que el derecho simplemente se aplicaba. Actualmente yo creo que justamente nadie diría o pues sería capaz de llegar y decir que el derecho solo se aplica, sino también está vinculado con su capacidad, sí, su capacidad de argumentación, de interpretación. Entonces, claro, eso también va a marcar mucho hacia dónde vamos y cómo se pueden estructurar esas valoraciones. Y bueno, inevitablemente, cuando yo digo que existe argumentación, ¿sí? Cuando yo digo que existe argumentación, pues notoriamente pues también estoy pensando que esa argumentación tiene un carácter valorativo de los supuestos que nosotros tenemos. También lo pensaba mucho, les contaba justamente que en Colombia, por toda la crisis, se ha dictado un estado, lo que se llama justamente en algunos países estados de sitio, estados de sección, estados de emergencia. Nosotros se ha dictado un estado de emergencia y si uno agarra justamente esa norma que dicta o que promueve que existe un estado de emergencia, está compuesto como casi todos los decretos, digamos, por una parte emotiva y por una parte resolutiva. Y la parte emotiva es la más importante. La parte resolutiva de ese decreto que dicta el estado de sección muchas veces es declares el estado de sección, declares el estado de sitio, declares el estado de emergencia y ya, pare de contar. Pero la parte más importante son las motivaciones y las motivaciones tienen que ser una realidad, un elemento fáctico, pero también, digamos, considerativamente qué le parece y por qué justamente le parece al mandatario que debe existir justamente un estado de excepción que tenga que ser para tener unas categorías o digamos unas capacidades y competencias adicionales que no las tiene en los otros tipos de estados, ¿no? Entonces, claro, sí pueden haber valoraciones, ¿sí? Sí tienen que haber, sí, valoraciones en los trabajos. He estado, sí. Acá Colombia también ha utilizado mucho sobre estados de sección y sobre esto, no solamente en ese ámbito, pero sé que Chile lo ha utilizado, a otros países también. Pero bueno,
Si a alguien le interesa sobre el tema del Estado legal, Estado constitucional y Estado convencional de derecho, hace poco saqué un artículo, lamentablemente no lo puede encontrar en la página directa de la revista que lo publiqué, incluso quería haberlo mostrado hoy porque me sirve para hacer una explicación sobre artículos de revisión, pero si pueden entrar a ese artículo, ahora que estamos hablando sobre él, y tienen la posibilidad, déjenme y busco exactamente la página que puede ser muy útil, ahí van a ver muchos cuadros, muchos cuadros, muchas gráficas, ya les contaba justamente que yo creo escribir a veces con las gráficas que pueden ser útiles, van a encontrar, por ejemplo, las nociones de neoconstitucionalismos y las diferentes versiones existentes, porque siempre caemos en el neoconstitucionalismo, pero hay constitucionalismo multinivel, transconstitucionalismo, nuevo constitucionalismo latinoamericano, pluralismo constitucional, ius comune constitucional latinoamericano, bueno, un montón de cosas que puede ser útil justamente que lo vean, pero en la página, perdónenme, ya estoy viendo la página exactamente, la página 30, van a ver un cuadro comparativo en lo que sería el Estado legal, Estado constitucional y Estado convencional, que puede ser bastante útil para las personas que quieran investigar y es un artículo de revisión. Bueno, pues sí, evidentemente entonces va a depender de lo que nosotros vamos a escribir y lo que nosotros vamos a tratar, justamente la posibilidad o el ingreso de valoraciones. Justamente por eso es tan importante que cuando nosotros vamos a escribir no solamente nos preocupemos de qué vamos a escribir, ¿sí? ¿Quién es el sujeto que me lee? ¿Quiénes son los sujetos de la comunicación jurídica como tal? Sino también cuál es la finalidad y la causa que me mueve a hacer esa escritura. No la voy a resumir simplemente porque me conozcan las otras personas, porque justamente la universidad me lo exige, que esas pueden ser causas totalmente reales, que uno no las puede discutir en muchas ocasiones, sino esta finalidad de esta causa está pensada más en las áreas donde yo podría escribir o en los aspectos que yo podría escribir. Y entonces se me ocurrió, digamos, que puede ser importante que hagamos una serie de diferenciaciones, sobre todo, digamos, de algunos tipos de publicaciones que son comunes, que nosotros desarrollamos y que incluimos elementos jurídicos, ¿sí? Entonces, a mí me gusta, hice como 3 grandes clasificaciones, sobre todo, digamos, de algunos textos que uno podría llamar un poco más divulgativos, unos textos un poco más divulgativos, unas diferenciaciones sobre textos jurídicos propiamente dichos, ¿sí? O que tienen efectos jurídicos, que ahí voy a responder otra vez porque me preguntaron, y por favor me acuerdan también, me preguntaron otra vez sobre ley de la naturaleza, ley natural y esos aspectos, entonces no quería dejarlo por ahí, a ver si lo puedo integrar también acá, ¿sí? Y por último, por supuesto, la diferenciación que más nos causa problemas en ocasiones. Es porque las que nos hace sufrir, sobre todo a los académicos, esa diferenciación sobre trabajos de investigación, revisión, reflexión, tesis, tesina, monografía, que yo creo que nos pone a sufrir mucho justamente en muchas ocasiones. Pues bueno, vamos a tratar de hacer como unas diferenciaciones sobre eso, para ver hasta dónde nos da el tiempo para hacer como las discusiones que son pertinentes. Entonces, pues empecemos por lo más básico, ¿no? Nosotros, y yo creo que con esta explicación también nos va a servir mucho, y es que si ustedes se dan cuenta, en un tiempo no muy lejano, en muchos contextos, ¿sí? Básicamente lo que se publicaba a nivel jurídico eran tratados o manuales. Supongo que han visto justamente esa referencia, el tratado de Derecho Constitucional, el Manual de Derecho Constitucional, el Tratado de Derecho Político, el Tratado de Derecho Administrativo, bueno, en fin, siempre se hablaba mucho de tratados y se hablaba de manuales, ¿sí? Como tal. Pues bueno, nosotros cuando hacemos esa diferenciación, yo creo que hay como 3 tipos de textos. Hay algunas personas, seguramente va a gustar esta diferenciación. Yo simplemente digo, hay que tomarla con cuidado, no necesariamente tiene que ser estricto, y por favor, esto no quiere decir absolutamente nada con la calidad del trabajo, ¿sí? Porque vamos a encontrar artículos que son científicos con no una finalidad tan divulgativa, ¿sí? Y que son peores que
que los que tienen finalidad divulgativa. Pero sí es cierto, digamos que generalmente cuando uno piensa en trabajos de carácter divulgativo, es decir, trabajos que no son necesariamente productos de una investigación científica de las ciencias sociales o de la ciencia jurídica, ¿sí? O de la disciplina jurídica, ¿sí? Nosotros pensamos que pueden existir por lo menos 3 tipos de producciones. Lo que son los ensayos, los que son los tratados, los que son los manuales y los que son los instructivos, ¿sí? Esas son justamente la diferencia. O los 4 grandes producciones. No son las únicas, por favor, no son las únicas, pero yo creo que pueden ser, digamos, las más importantes y sobre todo que nosotros vemos mucho en el ámbito de lo jurídico, pero tenemos problemas cuando nos hablan de ensayos, nos hablan de tratados y nos hablan de manuales, ¿sí? En el fondo, cuando nosotros nos hablan de instructivos o guías, también está muy vinculado sobre todo a guías docentes, ¿sí? O instructivos docentes, instructivos de las materias, también nos hablan justamente instructivos en ocasiones en las entidades de carácter público, o bueno, incluso privadas, que justamente, digamos, con una finalidad. Claro, porque el instructivo generalmente lo que busca es, mediante lo simple, ¿sí? El instructivo, esa primera categoría, el instructivo busca mediante la simplicidad generar y presentar pasos para adelantar un procedimiento y lograr un resultado, ¿sí? De ahí que en muchas ocasiones, también los instructivos lo van a ver o lo van a comparar con las guías. Para algunas personas es diferente, para otros es igual, ¿sí? Dicen que los instructivos son especies de las guías. Eso depende de los autores, depende justamente de la profundización. Pero un instructivo es insisto, es un texto que busca mediante la simplicidad las guías o pasos para adelantar un procedimiento para lograr un resultado, ¿sí? En muchas ocasiones yo lo he visto que es bastante útil y que los instructivos los utilizan, ¿sí? No solamente, digamos, en las entidades públicas o entidades privadas para mostrar cómo se desarrollan cada uno de los pasos para conseguir justamente la finalidad específica que se tiene, porque, por ejemplo, hay instructivos para presentar peticiones, hay instructivos para sacar la cédula o el documento de identificación, ¿sí? O incluso yo lo he visto mucho que puede ser bastante útil pensárselo en instructivos en los consultorios jurídicos, ¿sí? O en las oficinas jurídicas, para explicar también, digamos, a los usuarios, a las personas que van a ser nuestros clientes, los servicios que nosotros prestamos y cómo alcanzamos justamente esos servicios. Sobre todo en los consultorios jurídicos puede ser bastante útil la generación de los instructivos y que sean los propios estudiantes que tengan la posibilidad de generar esos instructivos, porque les explican a las personas, digamos, a dónde van a llegar y cómo van a desarrollar las dinámicas. Los instructivos pueden ser presentados de muchas maneras, Yo he visto iniciativas muy interesantes de instructivos que tienen un alto grado de profundidad y he visto cada vez instructivos que dejan de ser, con el respeto de todos, incluyéndome, ¿sí? Como muy de abogados, porque generalmente incluso cuando proyectamos en ocasiones, no todos los abogados lo hacen, pero muchas veces los abogados lo hacemos, ¿sí? Hacemos instructivos que son solo palabras. Entonces, paso 1, paso 2, y solamente ponemos justamente como texto, y eso cansa también y hace más tedioso la lectura. Hace poco vi un instructivo que sin duda me llamó mucho la atención, de una universidad colombiana, que fue un instructivo a través de historieta, que incluso le hicieron con los reclusos de no recuerdo la cárcel justamente, cuál fue, supongo que justamente fue acá en Bogotá, ¿sí? Hicieron un instructivo con una historieta, con fotos, diagramaciones, de cómo debían justamente las personas pedir prerrogativas penales por el cumplimiento, por trabajo, por otros tipos de actividades. Y claro, eso facilitó y volvió muy simple el proceso. También le facilitó a la administración de la cárcel justamente, digamos, aspectos que antes no podía llegar y que no podía desarrollar porque podía ser muy tedioso y muy extenso hacer la explicación. Entonces, claro, se apoyaron en las mismas personas que estaban ahí recluidas para hacer un instructivo y ellos mismos ejercer sus derechos. Entonces, claro,
Eso puede ser muy útil. También nosotros pensarlos en los consultorios jurídicos, pensarlo justamente a estas personas que necesitan que llegue la producción normativa de manera distinta, porque ese también es lo que bien les decía ayer, nosotros muchas veces pensamos que eso es solo, o que escribimos solo para abogados, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegar a través de lo simple? Quizás, si me preguntan de los textos divulgativos, los que más terminan impactando en muchas ocasiones son esos instructivos, porque es ahí donde uno empieza a tomar conocimiento para después profundizarlo. Y que a veces uno se queda solamente en los instructivos, ¿sí? Se queda solamente en los instructivos porque no necesita profundizar el conocimiento. Entonces puede llegar, digamos, a muchos más aspectos sobre eso. Ahí creo que otra vez les diría sobre todas esas personas que están pensando en hacer instructivos para sus oficinas de abogados, justamente para sus clases, porque puede ser también un instructivo para la clase de cómo llegar al final de clase, al final, digamos, de los trámites que uno va a hacer, pensar, digamos, en la amabilidad, en la simplicidad, ¿sí? Y justamente que piensen en lo siguiente, sobre todo que entre el instructivo sea más pedagógico, sea más simple, también me elimino en ciertos aspectos tener que gastar tiempo en explicaciones, porque si soy capaz de haber bajado la explicación compleja a lo simple, entonces las personas pueden acceder a esa explicación, pueden entenderlo a través del instructivo y van a llegar al resultado que yo quiero, ¿sí? Que eso nos falta mucho, que, bueno, alguna vez a ver si hacemos justamente a través también de Latin Juris un curso solo para docentes o que les interese justamente planes curriculares, por ejemplo, cómo montar planes curriculares, cómo montar mallas curriculares, cómo montar sílabus, hasta cómo montar, por ejemplo, los espacios virtuales para los estudiantes también, que puede ser bastante útil. Entonces, cómo simplificar en esos instructivos. Eso, el instructivo tiene una lógica esencial y es mejorar el tiempo que gasto en las personas. Que el instructivo logre ser simple, sencillo y que las personas me lo entiendan, implica que yo pude llegar a más personas en menor tiempo, porque van a ser replicados. De ahí que yo creo que es donde nos tenemos que apoyar mucho, tener mucha creatividad en la forma de presentación, ¿sí? No porque tenga dibujos, no porque tenga gráficas, no porque tenga, digamos, otros tipos de modelos, quiere decir que pierda profundidad o interés, sino que está pensando a qué público va dirigido, ¿sí? Entonces, para que lo miren y lo tengan muy en cuenta también esos instructivos, no lo descarten, ¿sí? Y se pueden hacer instructivos con mucha calidad, lo que nos cuesta y pregunten, yo he hecho el ejercicio en ocasiones y es, por ejemplo, preguntarles a los estudiantes qué es el derecho de petición sin utilizar términos jurídicos, ¿sí? Porque al final, si ustedes ven en muchas ocasiones, incluso dentro de las guías o instructivos que se ponen en las materias, lo que hacen es repetir exactamente eso, sin importar si yo le estoy dictando a estudiantes de derecho o le estoy dictando a otras personas, justamente que no estudian derecho, pero que necesitan utilizar el mecanismo. Entonces, ¿cómo simplificar sin perder la rigurosidad? Un buen instructivo simplifica sin perder la rigurosidad. ¿Listo? Y la rigurosidad, sobre todo, ojo, acá de pronto en un instructivo no se puede ir a tanta profundidad, pero sí se puede llegar al conocimiento que es básico y necesario para manejar, digamos, las temáticas. Bueno, en ese aspecto pasaríamos justamente, voy a dejar por último los tratados y los manuales, que yo sé que es donde más vamos a pelear un poquito, ¿sí? Y es el siguiente que quisiera tratar, pues es el ensayo. ¿Qué hablar sobre el ensayo? Hay tanto que hablar sobre los ensayos. Yo creo que hablar sobre los ensayos y encontrar una definición única sobre los ensayos es muy, muy difícil, ¿sí? Y hay grandes ensayistas. A veces uno quiere sacar como definiciones, por ejemplo, de los ensayos, entonces dice que es un texto, miren esta definición tan mala que voy a utilizar de los ensayos, y digo tan mala porque es que ahí no cabe todo lo que podría ser considerado como un ensayo, que uno dice que los ensayos son textos cortos basados en una posición crítica sustentada, ¿sí? Y pues resulta que a veces hay ensayos que son gigantes, que son muy largos, ¿sí? Que parecen incluso investigación,
porque resulta que la persona, a pesar de que no investigó directamente sobre ese tema, tiene un conocimiento tan amplio que puede sustentar de una manera el ensayo que también lo puede hacer muy extenso, ¿sí? Pero lo que uno esperaría en un punto específico es que los ensayos sean una posición, eso sí no sería muy discutible. Yo creo que en un ensayo sí es discutible, por ejemplo, el aspecto de qué tan largo debe ser un ensayo, pero lo que no es discutible es que tenga una posición crítica sustentada, una posición crítica sustentada. De ahí que yo, por ejemplo, diferenciaría muchas veces el ensayo, ¿sí?, de lo que nosotros hablamos de comentarios, resúmenes, evidentemente, que no tienen que ser, digamos, no tienen que tener necesariamente una posición crítica sustentada, los comentarios, que tampoco tienen que ser, o los informes, ¿sí?, los informes. Nosotros cuando hacemos trabajos jurídicos hay ensayos muy buenos, muy interesantes, muy desarrollados, ¿sí? La pregunta en muchas ocasiones es que si el ensayo puede tener citación o no puede tener citación. Yo no veo ningún tipo de problema que el ensayo pueda contener citación, ¿sí? Eh, sí, es justamente que el ensayo pueda tener citación, yo creo que sí, evidentemente puede tener citación, porque eso también va a ayudar a pensar que es una posición crítica sustentada. El sustento debe venir justamente de alguien, de lo que he leído, de lo que he trabajado, incluso de experiencias que he tenido, entonces justamente puede haber una citación. Pero, también voy a aclarar que en algunas ocasiones, y también lo he visto, piden ensayos y dicen las personas un ensayo sin citación y lo ven justamente como válido. Igual, hay una cosa que también podríamos terminar discutiendo acá horas y horas. Si en las conclusiones de un trabajo de investigación deben haber citas o no deben haber citas. Deben haber citaciones o no deben haber citaciones en las conclusiones. Uno de mis profesores me decía, en las conclusiones, voy a explicar, digamos, el sustento que él tiene, decía que en las conclusiones de un trabajo investigativo nunca debería ir citas. Las citas tienen que ir en el cuerpo del trabajo, que las conclusiones es lo que usted, a donde usted llegó, y usted no llega a una cita, usted no llega al pensamiento necesariamente de un autor, usted llega justamente a través de esas citaciones, esos argumentos, llegó a una posición, y eso es lo que se manifiesta en las conclusiones, que también nosotros nos falta mucho en los términos de conclusiones, lo he visto mucho también en el derecho. Bueno, no vamos a hablar del derecho, generalizar es terrible, sí, pero sobre todo en derecho colombiano y algunos trabajos colombianos he visto mucho que las conclusiones las utilizan para hacer resumen de todo lo que había antes, que tampoco es eso, tampoco puede ser eso, ¿sí? El ensayo es un texto, el ensayo es un texto con una sustentación crítica, ¿sí? Es un texto con una sustentación crítica, ¿sí? Una sustentación crítica. El ensayo tiene, digamos, como fundamento que yo manifiesto mi posición con un carácter crítico y que es sustentado, no porque se me ocurrió solamente, ¿sí? El sustento tiene que haber, implica que nosotros tengamos que desarrollar aspectos de análisis en el ensayo. Por eso, por eso, por eso, yo creo que escribir ensayos no es tan sencillo, ¿sí? Que si bien nosotros, el ensayo se ha utilizado casi como una muletilla para pedir cualquier trabajo escrito, ¿sí? Y en el fondo, incluso hágame un ensayo sobre un libro. Se puede hacer un ensayo sobre un libro, por supuesto, se puede hacer un ensayo sobre un libro, pero generalmente terminamos haciendo comentarios o resumen del libro, y eso no es un ensayo. Entonces, también para no maltratar el uso del término, también, pues no está mal que uno diga lo que está haciendo, ¿sí? Así no engaña al lector ni tampoco a las personas. Pero si uno pide eso, entonces tendría que ser mucho más exigente. Y a veces, sobre todo, cuesta mucho llegar y decirle a un estudiante que está iniciando todo su desarrollo, su profesión jurídica, que puede ser justamente que a pesar de que tenga toda una experiencia, pues pedirle un ensayo puede ser bastante complejo, ¿no? Más si vamos a entender en ser un ensayo como una posición crítica sustentada y sustentada generalmente en un área, en una disciplina, ¿no? Igual, vuelvo y digo, eso depende de la noción que nosotros tengamos sobre ensayo y quizás
Incluso la recomendación no es que dejen de utilizar la palabra ensayo, porque ya me veo mañana respondiendo esa pregunta, sino que incluso a veces le cuenten a los estudiantes cuando les ponen un ensayo que esperan realmente de un ensayo, ¿sí? Algunos dicen que el ensayo, por ejemplo, no tiene partes, otros dirían que sí, que tendría que tener todas las partes exactamente igual que un artículo investigativo, sí, incluso señalar apartados o títulos en cada uno de ellos. Pues eso depende justamente de cómo se estén organizando como tal, pero quizás también dentro de ese parámetro de honestidad en lo que estoy pidiendo y para que ellos sepan a qué va dirigido, de dónde va dirigido, pues decirles, oigan, cuando digo ensayo estoy entendiendo esto, puede tener citación, no puede tener citación. Incluso a veces también el número de páginas tan complejo que también termina siendo, y eso también puede ser una respuesta a por qué las universidades ponen número de páginas, por eso trabajo es también para conseguir lectores que vayan a profundizar sobre esos trabajos, ¿no? Sobre todo cuando se exceden, no cuando son cortos, sino cuando se exceden en ese número de páginas. Tan criticado definitivamente ese número de páginas y que yo creo que debe pensarse muy bien cuando se les dice a los estudiantes eso. Entonces, eso sí, para que lo tengamos muy claro, el ensayo. Y nos quedan dos elementos acá en los textos divulgativos y son los tratados y los manuales. De tratados y manuales sabemos mucho los abogados, yo creo. Los tratados y los manuales sabemos mucho los abogados. Eh, a ver, fundamentalmente, cuando nosotros hablamos de un tratado, ¿sí? Es un texto de carácter divulgativo, ¿sí? Es un documento, o así fue pensado originalmente, por favor. Sobre todo porque no somos a veces muy específicos con el uso de esos términos. Yo he visto, sobre todo cuando uno va a diseñar actividades, ¿sí? Que si ustedes se dan cuenta, a veces ponen foro, a veces ponen simposio, a veces ponen congreso, a veces colocan justamente los eventos. Bueno, ahí también la importancia de la redacción, de lo que estamos hablando, y resulta que todos esos términos que muchas veces los utilizamos sin ningún tipo de discriminación, congreso, foro, simposio, conversatorio, ¿sí? Lo utilizamos sin ningún tipo de diferenciación, resulta que sí tienen diferencias. Y entonces, cuando uno va a definir, por ejemplo, un foro es de tal manera, un congreso tiene que ser tantos días como mínimo para que pueda denominarse congreso, entonces las personas, no, es que yo he visto congresos que no cumplen con esos requisitos. Sí, pero es porque generalmente tampoco somos muy estrictos en el uso de los términos, y entonces van perdiendo esos términos, digamos, como esa rigurosidad, pero eso marca mucho también en lo que uno va a desarrollar. Entonces, claro, cuando nosotros hablábamos de tratado, porque además los tratados son formas de escrituras incluso clásicas, y cuando hablo clásicas estoy hablando básicamente muy medievales, y en las producciones normativas eran bastante medievales. Recuerden que nosotros fuimos con la teología los primeros que aparecemos en las universidades occidentales, en Bolonia. Hay un artículo que alguna vez pude desarrollar, a ver si lo encuentro y se los permito, creo que alguna vez se los había mandado, ahora lo paso por acá, pero también lo permito para que lo suban en la página de Latin Juris, ¿sí? Cuando nosotros iniciamos justamente en las primeras universidades, hacia finales del siglo XI, siempre ubicamos justamente la Universidad de Bolonia y sobre todo resaltar universidades occidentales, porque orientales es otra cosa, es otra historia, ¿sí? Nosotros empezamos ahí y las primeras producciones que se van a hacer son los tratados, y se va a utilizar el término tratados porque significaba que era un documento que tenía como finalidad, ¿sí?, la recopilación de información. Y acá viene la palabra más importante de esta definición, ¿sí? Un documento con fines de recopilación de información vital y de relevancia en una materia específica. Y de relevancia en una materia específica, ¿sí? Recuerden que justamente por la forma de enseñanza de las primeras universidades, ¿sí? Se empieza a enseñar incluso no derecho vigente, sino el corpus juris civilis,
y al empezar a explicar el Corpus Juris Civilis, entonces justamente los autores empiezan a recopilar la información que podían considerar como vital del derecho romano antiguo, que aparecía justamente en esa promulgación. Entonces, claro, los tratados empezaron fue como una forma de asegurar que los profesores que dictaban en esas primeras universidades tuvieran, digamos, como su manual de perdón, su manual no, su documento informativo. También por varios tipos de razones. Y es que recuerden que cuando inician las primeras universidades, nosotros no tenemos la imprenta que viene a aparecer en 1440, entonces no hay tantas copias del Corpus Juris Civilis. Entonces los estudiantes no van a tener, digamos, la facilidad o el acceso justamente para poder tener, digamos, como todas las informaciones, todos los desarrollos. Entonces a los profesores les va a tocar empezar a producir esos tratados que en muchas ocasiones fueron escritos por sus propios estudiantes, que fueron escritos y desarrollados a través de ellos. De ahí que también un vicio bastante medieval que nosotros conservamos, y era que los estudiantes se les hacía aprender tanto el Corpus Juris Civilis en muchas ocasiones, y también se les hacía aprender los tratados o la producción de los tratados de los profesores. Yo no sé si alguna vez escucharon esa famosa frase de que los abogados, sí, o justamente se hablaba especialmente de los profesores del modelo itálico tardío, ¿sí? Les decían que eran enanos en hombros de gigantes, porque generalmente lo que hacían los profesores era repetir lo que ya habían producido otras personas, y entonces su certeza o su verdad o su validez del argumento que presentaban era simplemente porque repetían y utilizaban el argumento de autoridad de los tratados más conocidos justamente de la época. Entonces, claro, ¿qué era la información vital y de importancia? La definía en el fondo cada uno de los profesores, porque en esos primeros inicios, y de ahí que justamente si ustedes agarran un tratado de derecho civil van a encontrar que siempre tienen más o menos o hay una profundización sobre la misma temática, ¿sí? Los tratados, evidentemente, el origen de los tratados y muchos de los tratados que se produjeron en derecho hasta la fecha no eran muy comunes citaciones ni tampoco hacían referencia necesariamente a sentencias, sobre todo los tratados que se producían más antiguos eran textos divulgativos y sobre todo estaban afamados era por la virtud, por llamarlo de alguna manera, del docente o la capacidad del docente. Entonces, esto es bastante interesante. Hubo una tesis en la Universidad Nacional acá de Colombia, si mal no estoy, de doctorado, donde empezó a hacer una recopilación sobre las obras o autores que más se citaban en Colombia, y resulta que se empieza a hacerlo básicamente desde los 80, porque, de 1980 más o menos, porque resulta que antes existían tratados, existían libros, pero no acostumbraban a hacer citaciones. Muy en la lógica justamente que estoy explicando esta noción de tratado medieval, cómo se producía, ¿sí? Entonces, eso es bastante importante. Lo que pasa es que en esa época eso de enanos en hombros de gigantes era justamente, digamos, una visión y una crítica que hacían los del Mos Gallicus. Había dos formas de enseñanza. Los del modelo itálico, inspirados en Bolonia, los glosadores, comentaristas, posglosadores, y los del Mos Gallicus, que eran conocidos justamente como los humanistas del derecho, y pensaban, digamos, ese carácter interdisciplinar que se tenía que tener en el derecho para poder entender el Corpus Juris Civilis de su momento. Entonces, claro, habían dos versiones totalmente distintas de enseñanzas, y lo que la crítica, los del Mos Gallicus le decían a los del Mos Italicus, a los de Bolonia, le decían: ustedes son enanos en hombros de gigantes, ustedes no producen teoría del derecho, ustedes no estudian el derecho, lo que hacen es repetir lo que dijeron sus maestros, y su poder está, o su grandeza está, es porque están parados en hombros de gigantes, es decir, de maestros importantes que sí existieron en el derecho, ¿sí? Pero no porque sea producción novedosa, nueva, o un aporte realmente vital. Pero es la crítica, bueno, y la pelea que existía fundamentalmente en estos dos modelos de enseñanza. Creo que se los comenté, nosotros somos herederos del MOS itálico. Nosotros somos herederos del MOS itálico porque básicamente las universidades latinoamericanas nacieron o tienen como su origen casi genético, por llamarlo de alguna manera, en la Universidad de Salamanca de España,
que estaba muy apegada justamente a ese modelo itálico. Tampoco es que sea bueno o malo, y evidentemente no todas las universidades latinoamericanas podríamos decir que conservan eso, sí, pero en el Mos Italicus, ese artículo que les acabo de pasar, incluso se cuenta cómo en algunos aspectos cuenta cuáles eran las metodologías. Y a veces uno como docente también uno se preguntaría cuántas de esas metodologías medievales sigo utilizando. Algunos lo justificarán, dirán que evidentemente pues es que no hay otra forma de enseñar el derecho, o dirán que pues ¿por qué se tiene que cambiar si es una buena forma? Pero pues sí es para cuestionarse, ¿no? Si desde finales del siglo XI no tendríamos que haber cambiado buena parte de las enseñanzas. Lo que más llama la atención de esas formas de enseñanza medievales son los profesores que se sentaban con con el Corpus Juris Civilis, con un elemento del Corpus Juris Civilis, a leerlo y a recitarlo. Y los estudiantes después tenían que repetirlo, literalmente, ¿sí? Creo que eso ya no pasa en nuestras universidades, ¿cierto? O por lo menos esperaría que los profesores nos tomen las lecciones de los artículos del Código Procesal, del Código Civil, en la literalidad, y ahí donde se nos olvide justamente como decía literalmente. Y si sí nos están enseñando, bueno, ya saben de dónde viene esa tendencia, no es tan propia solamente latinoamericana, entonces para que lo tengan en cuenta. Eso en materia de tratados, eso es en materia de tratados. Los manuales sí están más pensados no solamente para recopilar información, ¿sí? Sino además los manuales son empleados con diversas herramientas como imágenes, cuadros, porque tienen un fin más didáctico, Mientras el tratado es un documento con fines de recopilación de información vital, ¿sí? El manual es un material bibliográfico que detalla información, pero emplea diversas herramientas porque tiene finalidades más didácticas, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta, incluso para titular qué es lo que nosotros vamos a hacer o lo que vamos a divulgar, si es un tratado, si es un manual, si es una recopilación de artículos solamente, ¿sí? Pero para tenerlo en cuenta, son textos de carácter divulgativo. Vuelvo y les digo, no por el hecho que se llame manual o que se llame tratado, actualmente cumplen esos requisitos, pero era la lógica clásica que se tenía justamente sobre cada uno de ellos, y pues sería bueno tenerlo en cuenta también para ver qué uno se va a encontrar en cada uno de ellos. Y también que no porque sean textos divulgativos quiere decir que sean malos textos, por favor. No quiere decir que sean malos textos, sino que solamente no tenían una finalidad. Perdónenme, me puse a leer acá. Tenían, digamos, una finalidad específica en la que se utilizaban cada uno de estas producciones y también, digamos, un contexto en el que se generaba. No siempre la metodología de la investigación en derecho fue lo más utilizado y lo que justamente se ha presentado. Entonces, para que lo tengan claro. Sí, perdón, me llamó mucho la atención justamente el comentario. Sí, por supuesto, si el derecho es cambiante, el aprendizaje del derecho debe ser más y tenemos que aprender este tipo de metodologías distintas. Incluso abrir un poco la mente sobre este tipo de metodologías, de formas de enseñanza, de mirar, digamos, algunos aspectos que son distintos. Ese es el reto realmente de la enseñanza y sobre todo también de la investigación. No pensar que hay recetas únicas y que justamente así lo vamos a generar. Y estoy completamente de acuerdo. Creo que la enseñanza del derecho puede avanzar mucho más y que ahí es el aporte que nosotros estamos haciendo y por supuesto darle las gracias no está de más darle las gracias a Latin Juris y también el trabajo excelente que hacen en cada uno de los países tratando de difundir de formas distintas y perspectivas distintas lo que es el derecho, ¿no? Y también las formas de acercarse al derecho. Bueno, y que sin duda Latin Juris lo hacen también ustedes, ¿sí? Si no es por ustedes y por sus comentarios, por sus apoyos, por sus preguntas, tampoco podemos hacer, digamos, que esto sea algo totalmente dinámico. Lo pienso mucho porque, por ejemplo, ahora en esta situación en la que estamos pasando en todos nuestros países, especialmente en Latinoamérica, que está llegando justamente los contagios y crecen los números, que esperamos también se encuentren bien sus familias y ustedes mismos, pues que a veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo se pueden hacer clases virtuales? Y yo creo que en eso
llevamos un montón de tiempo en Latin Juris trabajando y creo que se hacen bastante bien y que terminamos aprendiendo todos y cambiamos esa dinámica que tenemos que estar solo y exclusivamente en un salón con un tablero y, bueno, en fin, pero seguiremos trabajando, digamos, en esa dinámica. Bueno, después de eso, perdónenme, he hablado hoy bastante y todavía no hemos terminado con lo que vamos acá que nos falta, que tiene que ver, ahora sí, eso es en materia de textos divulgativos, todo lo que tenga que ver con textos divulgativos. Y cuando yo me empezaba a preguntar, por ejemplo, qué hablar sobre textos normativos o textos eminentemente normativos, a mí sí me llamó la atención de que empecemos a utilizar con mucha claridad, por lo menos algo que suelen preguntarme mucho los estudiantes, y es, digamos, en materia de la diferencia entre un código, un estatuto y una recopilación o compilación, porque son fines y son métodos totalmente distintos y la forma justamente de consagraciones son distintas en sus desarrollos. Entonces, claro, sí, gracias por los comentarios. Qué mal que esté justamente el internet muy malo allá, creo que a los otros les ha ido bastante bien. Laura, prometo que esa pregunta, si no la respondo hoy, arranco justamente la clase de mañana con esa pregunta sobre alguna recomendación. Sí, la diferencia sobre todo, digamos, en código, estatuto y recopilación, que generalmente todos están vinculados a una ley, son muy importantes, y en Colombia sí son muy importantes porque resulta que después de 1991 el presidente de la República no podía dictar códigos. Bueno, antes tampoco los podía dictar directamente, pero después de 1991 ni siquiera pidiéndoselos al Congreso. Sí, existe justamente una ley de facultades extraordinarias que le permite al presidente dictar normas con fuerza de ley, que es muy distinto, por ejemplo, a los estados de emergencia, a los reglamentos constitucionales, entre otras producciones. Pero en Colombia, entonces, hay la posibilidad, que lo que se conoce también en otros países como delegación legislativa, y es pedirle que el presidente o el gobierno le pida al Congreso la facultad para regular una temática. Y resulta que para nosotros en Colombia se hizo muy importante la diferencia entre código, estatuto y recopilación, sobre todo porque se le prohibía al presidente dictar leyes código o códigos. Había una prohibición expresa, no se le podían otorgar facultades extraordinarias. Entonces empieza justamente esa diferencia sobre qué es un código, qué es un estatuto y qué es una recopilación. Y sobre todo puede ser bastante útil para poder titular los proyectos legislativos que nosotros tenemos, cómo titularlos, cómo llamarlos y cómo hablar de cada uno de ellos en los diferentes aspectos. Nosotros también sabemos que cada país tiene sus reglas y tiene justamente sus nociones sobre las leyes, los tipos de leyes. Por eso no me gustaría meterme mucho y tener en cuenta que estas definiciones que voy a dar no solamente son para Colombia, podrían ser aplicables para los otros países, pero pueden haber diferenciaciones. Lo digo es porque, por ejemplo, se me ocurre a mí el tema de las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas, ¿sí? El término ley orgánica existe en muchos países, en Colombia también existe. En el caso, lo que uno se le vendría a la cabeza con una ley orgánica, que casi en buena parte de los países funciona así, menos mal, porque utilizan el lenguaje desde lo sencillo, desde lo simple. Las leyes orgánicas son las que regulan o crean órganos, ¿sí? La que le dan funciones a los órganos. Pero, por ejemplo, en países como España, las leyes orgánicas básicamente son como las leyes más importantes por debajo de la Constitución, que incluso pueden aprobar las constituciones de las comunidades autónomas. Está una ley orgánica justamente para regular la actividad del Tribunal Constitucional. Es decir, son como las leyes con mayor importancia después de la Constitución, una de las leyes con mayor importancia, pero no tienen, digamos, como un tema tan único o tan común, ¿sí? Para decir que solamente son para órganos, para funciones, sino pueden tener, digamos, algunos elementos un poco variados, y en eso hay una discusión bastante fuerte, digamos, como en España. Yo no lo veo tan claro que solamente sean órganos lo que regula, ¿sí? Como en otros países. Y pues en Colombia resulta que las leyes orgánicas se producen básicamente para explicar cómo se hacen otras leyes, para regular la actividad legislativa. Entonces, por ejemplo, nosotros el reglamento del Congreso que dice cuántos días tiene que pasar entre debate y debate, ¿sí? Entonces se llama justamente ley orgánica, ¿sí?
tenemos una cosa que se llama Ley Orgánica de Presupuesto y lo que nos dice es cómo hacer las leyes anuales de presupuesto. Todo lo que tenga que ver con actividad legislativa, entonces justamente ahí está metido en las leyes orgánicas en Colombia. Entonces no cumplimos, digamos, con ese requisito que ni es para regular órganos, ni tampoco es para regular los temas más importantes dentro de nuestra Constitución. Para eso tenemos otro tipo de leyes que se llaman leyes estatutarias, que en algunos países las leyes estatutarias son sinónimos de estatutos, En Colombia, no. En Colombia, no. Nosotros tenemos varios tipos de legislación bastante extraña, entonces, por eso también era importante como hacer esa aclaración. ¿Sí? Lo cierto es que en términos generales, cuando uno habla de un código, ¿sí? Uno piensa que el código es un texto normativo que busca regular un área o materia del derecho en específico, con pretensión de completud, ¿sí? Es decir, con pretensión de que sea completa la regulación de esa área. De ahí que nosotros hablamos de código civil, código penal, código procesal, ¿sí? Código administrativo, porque justamente lo que pretende es regular un área o materia específica del derecho, pero además con intención de que sea completa la regulación que se va a hacer o la regulación que se va a desarrollar. Entonces, esa es la característica principal, con lo cual sobre todo se juzga si es un código o no es un código, y lo hablo sobre todo, digamos, en Colombia, para determinar si el presidente con facultades extraordinarias dictó un código o no, ¿sí? Es mirar un elemento objetivo, que sería básicamente la regulación del área del derecho, que eso no es discutible exactamente, ¿sí? Y además un elemento subjetivo, que es la pretensión de que sea completa la regulación sobre esa área, como no dejar vacíos. Evidentemente, para que sea un código, ¿sí? Para que sea un código, no quiere decir que no puedan existir leyes por fuera del código que estén vinculados con el área, ¿sí? Pero la intención fundamentalmente cuando yo produzco un código, y si yo voy a producir un código en vez de llamarlo estatuto o cualquier otra modalidad, es por esa intención de regulación de un área o una materia en específico del derecho, y con intención de que se complete o que se regule toda el área o la mayor parte del área. A diferencia de los estatutos, donde los estatutos también es un texto de índole normativa, ¿sí? Pero que pretende regular normalmente el funcionamiento de un ente o agrupación de entes, ¿sí? Frente a los particulares y otras entidades. Por eso, el estatuto, ¿cierto? Puede regular sectores, entes o agrupaciones de entes, pero además integra derechos y obligaciones de los miembros y de aquellos sujetos que se relacionan con el ente, la agrupación o el sector. Muchas gracias. Muchas gracias por esa aclaración. Que en México nos están diciendo justamente que en el código es lo que aplica en México cuando se compara con una ley. Muy bien, muy bien. Después entonces me explica justamente ahí, por favor, te pediría a Fernando que después nos mande una aclaración de cómo sería el Código Civil, ¿no? Y cómo se le denomina justamente, digamos, a cada una de las normativas en los países también en esos aspectos, para poder seguir haciendo esa comparación y ese parámetro, ¿sí? Y lo otro es de lo que nosotros hablamos de recopilación o compilación, que son agrupaciones normativas que pueden o no señalar la vigencia específica de enunciados recopilados, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una compilación normativa, generalmente se busca que sea sobre un tema, y también depende. Acá en Colombia la Corte ha sido bastante renuente con las recopilaciones, sobre todo las que hace el presidente de la República, porque ha dicho que las recopilaciones no pueden derogar o no pueden afectar la vigencia de las otras normas. Y las recopilaciones pueden ser de normas administrativas o pueden ser de normas administrativas y legislativas al tiempo, que las haga el presidente. Entonces eso puede ser bastante complicado. Entonces, ojo con ese nombre que se utiliza.
Algunos tribunales constitucionales, por ejemplo, empiezan a mirar desde el nombre o el título que se le coloca a la ley, si se le coloca, por ejemplo, código, se le coloca estatuto, para definir justamente si existe un principio que ha sido conocido, digamos, en algunos contextos como unidad de materia. Miran la unidad de materia incluso desde el propio título. Entonces ahí es importante cuando nosotros presentamos en un momento determinado, ¿sí? Nosotros presentamos en un momento determinado un proyecto de ley, saber cómo lo vamos a denominar, si es un código, si es un estatuto, si es una recopilación, ¿sí? Si vamos a utilizar, por ejemplo, el uso de facultades extraordinarias, las competencias, y en esa redacción tener, digamos, como mucho énfasis y mucho desarrollo. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta. Sobre todo, digamos, por cada uno de los aspectos. También porque en el derecho, pues uno supondría que si bien debe primar lo material sobre lo formal, ¿sí? Y que los nombres y los contenidos en ocasiones o dónde están contenidos no debería afectar muchas veces la rigurosidad. Yo estoy de acuerdo que sí debería afectarlo y sé que en muchos estados sí lo afecta. En otros han preferido justamente por el principio de la eficacia normativa no dejar que eso afecte. ¿Sí? Pero hay que tener mucho cuidado porque justamente recuerden lo que yo les decía, los textos normativos van para las personas, van justamente para también no solamente los operadores jurisdiccionales y los abogados que los vamos a utilizar, sino para todas las personas. Entonces, el uso, el término que nosotros estamos teniendo como recurrente puede ser mucho más útil y puede impactar mucho más, ¿sí? Entonces, en ocasiones eso puede ser bastante llamativo para que lo tengan, digamos, también muy en cuenta. Y por último, en estos minutos, yo creo que no va a alcanzar a completar, digamos, ese trabajo eh, maratónico. Este trabajo maratónico me van a excusar. Yo creo que no tiene razón de ser justamente hacerlo de mucha rapidez, lo voy a dejar enunciado y mañana lo profundizo, y con eso también puedo preguntarle acá a Ana qué país hablas de código orgánico para poder justamente darte como esa respuesta un poco más sensata y clara sobre eso, ¿sí? El último tema que me quedaba, que quería explicar, y de pronto más bien mañana les puedo mandar, digamos, les puedo mandar para que vean, ok, creo que están hablando del Código Orgánico de Tribunales, si mal no estoy, que es en Chile. Para que lo vean un poco, digamos, son las reglas o unas reglas específicas editoriales de algunas revistas para que hagan las comparaciones y que podamos hacer como la diferenciación. Porque justamente lo que quería tocar, pero en 5 minutos no voy a alcanzar a tocar, digamos, toda esa temática, es la diferencia entre el trabajo de fin de curso, trabajo de fin de grado, artículos de investigación, artículos de revisión, artículos de reflexión, tesis, tesinas y monografías. Y que justamente eso tiene que ver cómo estructurar un poco desde el carácter pedagógico y desde el carácter del cumplimiento, ¿sí? Y de la novedad, mis trabajos o mis desarrollos investigativos. Entonces, si les parece, dejarles enunciados también eso, y con eso puedo resolver, digamos, algunas preguntas. Voy a trabajar justamente, voy a mirar si Fernando me puede escribir también y contarme un poco cómo se aplica lo de la ley en México, entonces se los agradecería para que justamente compartamos y igual, si hay dudas en otros países y me dicen, el código lo utilizamos en este término acá, genial, porque también nos sirve justamente para esas diferenciaciones que existen. Y miramos también lo del código orgánico, si les parece, para no dejar cortado, digamos, esa temática, sobre todo con los artículos de investigación que nos interesa mucho. Y creo que nos puede servir justamente para la clase de mañana, cómo estructurar los artículos de investigación, porque mañana lo que nosotros vamos a ver y lo que nosotros vamos a discutir es, si ya discutimos por qué, ¿cierto? ¿Cuál es el fin y cuál es la causa? El para qué y el por qué, la finalidad y la causa de nuestros artículos, de nuestra producción, de nuestra redacción, si es un texto divulgativo, si es un texto normativo, ¿sí? O si es un texto de investigación, que son los que nos faltan a ver, también tenemos que preguntarnos es el cómo hacerlos. ¿Cuáles son las sugerencias que nosotros tendríamos para redactar bien cada uno de estos trabajos que nosotros vamos a desarrollar? Yo les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo nuevamente. La verdad, siempre es importante,
siempre es importante darnos cuenta esas diferencias y esos aportes que hacen ustedes, porque terminamos aprendiendo también de los otros países. Les agradezco, acá me contaron justamente en Ecuador, código orgánico de la mujer. Muy bien, voy a mirar justamente cómo se utiliza el término código orgánico allá en Ecuador, que justamente seguro lo que deben hacer justamente en los países que utilizan el término código orgánico es porque tratan de regular sobre todo, digamos, una materia o un área específica del derecho, incluyendo también los órganos que hacen el funcionamiento, incluso termina siendo más precisos, ¿sí? Y bueno, esta es una intuición que tengo que seguramente mañana la podré comprobar con ustedes, ¿sí? Y mirar si es que en esos códigos no solamente completan todo lo que tenga que ver con el derecho de las mujeres o niñez, por ejemplo, sino también integra a los órganos que lo van a aplicar, a los órganos justamente que van a hacer el cumplimiento de estas normativas. Yo les agradezco nuevamente, espero que tengan una feliz noche, que sigamos trabajando, que les prometo que sigo mandando, digamos, los textos y que podamos hablar. Me quedé con algunos, incluso cuando íbamos a hablar de tratados, mañana les muestro algunos textos actuales que ya no tienen esa calidad de tratados como las anteriores. Les doy muchas gracias, ¿sí? Una feliz noche y por favor seguimos en contacto. Mándenme preguntas, ¿sí? Mándenme preguntas y justamente con eso también iniciamos a partir de esas nociones que ustedes están teniendo y esas preguntas que están desarrollando. Una muy feliz noche para todos y que descansen.